Muy buenas tardes a todas las personas que muy gentilmente nos acompañan en este seminario esta noche. Muchas gracias por su distinguida presencia. Me presento, soy el doctor Ernesto Salazar Briones, presidente de la Fundación Pensamiento Sur Patagonia, y que queremos aportar al desarrollo cultural y educativo desde el sur del mundo, desde el sur de Chile. Y también desde la República Argentina, donde está radicado uno de nuestros expositores. Nos encontramos una vez más en un significativo encuentro multicultural organizado por nuestra Fundación Pensamiento Sur Patagonia en el afán de contribuir a la cultura y en este contexto a la multiculturalidad y a la interculturalidad, tema de notable importancia en el mundo y particularmente en nuestra Sudamérica hoy en día. Tal como señalan los estatutos de nuestra Fundación Pensamiento Sur Patagonia, el objeto de nuestra fundación es organizar, desarrollar y mantener centros de investigación académica, estudios de carácter académico, de carácter social, cultural, ecológicos, que beneficien a pueblos y comunidades en un contexto multicultural. También desarrollar investigaciones en el ámbito educacional, en el ámbito sociológico, antropológico, cultural, económico, histórico. De esta manera, y por esta razón, este seminario particularmente es tremendamente significativo. África, África, el continente desde donde todos los seres humanos venimos. África nos plantean los hallazgos arqueológicos, antropológicos, que constituye el origen del ser humano. Actualmente, hace poco, en una pieza más de este complicado rompecabezas de la historia del linaje humano, según un equipo internacional de investigadores liderados por la genetista del Instituto Garvan de Investigaciones Médicas de Sydney, los humanos modernos procedemos de una sola población que vivió en el sur de África hace unos 200.000 años. La versión curiosamente contradice una anterior que señalaba que el Homo sapiens procede de África Oriental, concretamente de Etiopía, fundamentalmente de donde se creía migraron hace aproximadamente 195.000 años hacia el resto del mundo. Como sea, de todas maneras, en mucho tiempo, y es el continente africano. Sabemos muy poco de la historia de África, de ese continente que fue nuestra cuna, y más aún, no sabemos prácticamente nada del África de hoy. Por esta razón, el seminario de hoy día tiene un foco fundamental en África y en la multiculturalidad una vez más. Tendremos la exposición para estos efectos de mi querido amigo congoleño Didier Monbilo Ebonguesa, y complementando también este interesante tema, la exposición, la participación muy importante de uno de nuestros directores de la Fundación Pensamiento Sur Patagonia, el antropólogo y magíster académico e investigador universitario Roberto Álvarez San Martín. Sin más demora, reiterando el agradecimiento por la presencia de cada uno de ustedes, dejo en primer lugar la exposición del antropólogo Roberto Álvarez y enseguida, a continuación de Roberto, expone nuestro querido amigo el licenciado Didier Monbilo.
Adelante, Roberto. Tienes la palabra. Ya, muchas gracias, Ernesto. Bueno, primero un saludo muy cordial a todas las personas que nos están acompañando esta tarde, al menos en Temuco, una tarde lluviosa, ¿ya? Tarde-noche ya. Y lo que yo voy a realizar es, primeramente, voy a compartir pantalla para ir acompañando lo que voy comentando, ¿ya? Con algunas imágenes, muy breves imágenes, que pueden ayudarnos a ir desarrollando algo más de la reflexión. El título de la exposición, de estos minutos que nos siguen, combina dos elementos fundamentales para la interacción humana, ¿ya? Ética de la alteridad e interculturalidad, ¿ya? Y como subtítulo, un subtítulo que ya hemos ocupado en ocasiones anteriores en un primer encuentro em, que tuvimos hace unos meses atrás, una forma de mirar el mundo. ¿Por qué una forma de mirar el mundo? Porque, como dijo don Ernesto, desde la Fundación Pensamiento Sur Patagonia, buscamos ser un espacio, generar un espacio de reflexión desde esta parte del mundo, ¿ya? Una forma particular de mirar lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Por qué la ética de la alteridad o de dónde viene? Y aquí ilustro o comparto la portada de un libro ya de finales de los años 90, em, que se titula La conquista de América. Y el subtítulo es El problema del otro. Y lo que nos preocupa, por lo tanto, es el subtítulo, o es nuestro punto de partida, ¿ya? Todorov, este pensador húngaro de finales del siglo XX, plantea que con la llegada de los europeos a América, los europeos descubrieron a otros, pero curiosamente también estos otros, sujetos prehispánicos, descubrieron que habían otros distintos a ellos. Y Todorov esto lo resume en esta frase que comparto ahí, que dice, quiero hablar del descubrimiento que el yo hace del otro. Ahora, ¿quién es el yo? ¿Quién es el otro? Da espacio para una amplia reflexión filosófica, que de hecho desde la antropología filosófica hay amplio desarrollo, ¿ya? Cuando hablamos de alteridad o de otredad, básicamente la invitación que nos hace Todorov es reconocer que hay sujetos o que hay personas que son diferentes a mí, a uno mismo, a uno individualmente, pero también diferente en términos sociales como colectivos humanos. Como decía Ernesto en la presentación, hoy día lo que nos convoca es la presentación que en unos minutos más va a hacer Didier, ¿ya? Lo que nos convoca es África, África en el mundo actual. África, cuna de la humanidad, y en esta parte del mundo tan desconocida. Y sin embargo somos herederos también, no solo en términos biológicos, sino que también culturales de, de aquella antigua, moderna y actual cultura africana. Y el otro, del que habla Todorov, no es, no es ni más ni menos que alguien distinto, culturalmente, socialmente. Puede hablar una lengua diferente, puede creer en otros dioses o no creer en otros dioses. Puede tener concepciones muy diversas del bien y del mal, de la moral, etcétera. Pero sin embargo, ese otro, como concepto, asociado a la alteridad, lleva a que reconozcamos que la diferencia no nos hace diferentes, que el reconocer en un otro, alguien distinto, es reconocerme a mí, en singular, y a nosotros como sociedades, en plural, como iguales. Aquí tengo una cita un poco extensa que
tuve la posibilidad, me di el tiempo de poder escribirla luego de una serie de reflexiones, para situar tal vez más conceptualmente qué es lo que entendemos por alteridad o qué es lo que para efectos de este espacio asumimos lo que es la alteridad. Y lo leo y lo comento. La concepción de alteridad es más que una simple y sencilla diferenciación, pues expresa una relación dialógica entre el yo y el tú. Ahí hay una primera idea fundamental. Cuando hablamos de alteridad, siempre vamos a estar hablando de una relación entre personas, diferentes e iguales simultáneamente, que conduce, sigo leyendo, al reconocimiento del otro en la diferencia. Yo reconozco que hay un otro que es distinto a mí, pero en ese reconocimiento de la diferencia también me reconozco a mí. Es como cuando vemos un rostro en el espejo. El espejo nos devuelve a un otro que tal vez soy yo mismo. Se trata, sigo leyendo, del reconocimiento del otro distinto como un ser en relación. Por eso es tan importante esta relación dialógica. Y la interculturalidad, que es el otro concepto que tenemos en el título de esta breve presentación, la interculturalidad no es otra cosa que un diálogo entre culturas, entre representantes de culturas diferentes, entre personas que son portadoras de formas de vida diferentes, pero también que pueden tener elementos en común. Se trata entonces del reconocimiento del otro distinto como un ser en relación, que existe en presencia del otro. Yo soy yo porque existe alguien distinto a mí. A eso se refiere que existe en presencia de otro. Si no hubiese un otro, si nosotros no pudiésemos identificar a un otro diferente a nosotros, a uno mismo, probablemente no podríamos construir nuestra identidad, porque entre otros aspectos, la identidad cultural, la identidad étnica, es el resultado de la interacción con otros a partir de la diferenciación, construyendo una realidad que se fundamenta en la autenticidad, que convierte en tú al otro, a la vez extraño y parecido. Esta relación dialógica entre sujetos inicialmente distintos culturalmente nos conduce finalmente, en el corto, largo o mediano plazo, a reconocer que a pesar de que somos distintos, de que somos muy extraños, con el paso del tiempo terminamos siendo parecidos. Y la ética de la alteridad, este valor de reconocimiento del otro a partir de la diferencia, transforma a ese extraño en alguien parecido, en alguien cercano, en alguien similar, si es que no igual a mí. Entonces, ¿qué hace que la alteridad sea ética? Como dice la pregunta, ¿qué hace qué hace ética a la alteridad? Primero, que como concepto, como desarrollo teórico desde la antropología filosófica, nos conduce a reconocer como acción, reconocer la diferencia cultural. Y eso implica el reconocimiento y la valoración de lo distinto, de lo diferente. Solo una vez que logramos reconocer la diferencia y en esa diferencia reconocernos nosotros también, vamos a pasar a la siguiente etapa, la de la comprensión. Comprensión cultural, comprensión social, comprensión del otro y del yo, de los otros y de nosotros. Si logramos hacer ese camino, podremos alcanzar el respeto, el respetar, no el tolerar, sino que el respeto de la diferencia cultural, del valor que tiene que vistamos distintos, que creamos en dioses distintos, o a lo mejor que no creamos,
que tengamos concepciones de mundo muy diferentes. La ética de la alteridad o la alteridad es ética en la medida que nos permite transitar este camino, desde el reconocer la diferencia hasta su respeto, pasando por la comprensión de ella. Aquí, en este punto, quiero recordar a un filósofo colombiano, ya, a, a Raúl Forné Betancourt. Ya hace unos años atrás, y ya más de una década, estuvo en Temuco, en la Universidad Católica de Temuco, en el marco de la cátedra Fray Bartolomé de las Casas, haciendo entre otras actividades, una exposición. Y esa exposición llevaba por título precisamente lo que vemos aquí en esta portada, de un pequeño libro que publicó la Católica, La filosofía intercultural y la dinámica del reconocimiento. ¿Por qué traigo a colación esa exposición y a este autor colombiano? Él ha desarrollado bastante desde la mirada de la interculturalidad, ¿ya?, el tema del reconocimiento y la valoración del otro, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Ferné Betancourt? Él plantea una crítica, pudiésemos decir, muy válida de lo que ocurre con el uso o mal uso o mal entendido de la otredad o de la alteridad. Y lo leo para ir comentando. Dice: en la exigencia ética del reconocimiento del otro está latente una dialéctica cuyo conflicto de fondo remite a un hecho consumado por la historia de la inhumanidad escrita hasta hoy. Aquí nos traslada derechamente a todo lo contrario de lo que es la ética de la alteridad y por lo tanto todo lo contrario a lo que busca la interculturalidad como un principio ético político, democrático en el tiempo actual, ¿ya? El reconocer al otro, dice Ferné Betancourt, implica precisamente, o en la historia de Occidente, está enfocada ahí la crítica, en la historia de Occidente la búsqueda y reconocimiento del otro como distinto ha estado cubierto por un manto de inhumanidad. A saber, la negación del otro ha funcionado como pretexto para ocupar el mundo del otro, para invadir su espacio y su tiempo. Esto me recuerda que hace algunos años atrás, 5 o 6 años atrás, tuve la posibilidad de participar en unas actividades donde estuvo el Premio Nacional de Literatura, el primer mapuche que obtuvo el Premio Nacional de Literatura, en que comentaba que cuando venían las celebraciones del primer centenario de Chile, estamos hablando hace un siglo atrás, 1910, hubo un funcionario diplomático chileno que, para dar a conocer a Chile al mundo, hablaba de que en Chile solo había gente blanca y que los indígenas o la negritud que alguna vez hubo en Chile ya no existía y que solo a ojos de alguien adiestrado podría identificar los descendientes de aquellos no blancos que alguna vez vivieron en el sur. Vuelvo a leer esto último. La negación del otro ha funcionado como un pretexto para ocupar el mundo del otro. Chile, como Estado nacional, de manera similar a otros estados nacionales latinoamericanos, el argentino particularmente, el uruguayo, el paraguayo, etcétera, han utilizado esta negación del otro en algunos momentos de su historia, en los tiempos postcoloniales, postindependencia, para, para instalarse como un Estado nacional unitario, con un único pueblo, una única nación, una única cultura, para invadir su espacio y su tiempo. Y aquí quiero hacer el nexo entre nuestra realidad sudamericana y la realidad de África.
tanto Sudamérica, Latinoamérica, toda América, Norte, Centro y Sudamérica, incluido el Caribe, toda África, en algún minuto de la historia pasada, pero aún reciente, fuimos colonia de los grandes imperios coloniales europeos que comenzaron a instalarse a finales del siglo XV, post-Colón, posterior a 1492. Este mapa de África nos da cuenta que, o nos recuerda, en un congreso realizado en Berlín en 1885, en la segunda mitad del siglo XIX, esos imperios coloniales europeos acordaron repartirse África. Vuelvo a las palabras de Raúl Forné Betancourt. Negación del otro como pretexto para ocupar el mundo del otro, su espacio y su tiempo. Lo que ocurrió con África es particularmente importante. Y cuando pensamos en hacer esta actividad hoy día, fue todo un desafío para mí el volver a retomar algunas lecturas que alguna vez hice en su tiempo como estudiante de antropología, posteriormente como antropólogo, acerca de culturas africanas o algo de la historia de África. Y me atrevería a decir que esas palabras de Fernández Betancourt, vuelvo, negación del otro, como pretexto para ocupar su espacio, su tiempo, su historia, se ve muy bien reflejado, desde mi perspectiva, en este mapa. El mundo moderno, el mundo civilizado, se reúne en Berlín para repartirse el África, esa África antigua, esa África primitiva, para llevar a ella la modernidad del mundo civilizado. Algunas de las lecturas que estuve recuperando este tiempo, como para hacer ahí el vínculo con lo que probablemente vamos a escuchar de Didier, y no olvidarnos que, en principio, la ética de la alteridad es una invitación a reconocer que no hay humanos de primera y segunda categoría. No hay sociedades de primera y segunda categoría. No hay personas de primera y segunda. Hay humanos, hay personas. Sin embargo, mientras no seamos capaces de dar el paso desde la ética de la alteridad al reconocimiento y del reconocimiento al respeto, vamos a seguir leyendo textos. Aquí tengo, tengo a la mano ese texto de África Ambigua. Y quiero terminar con esto. En una parte, George Ballandier, un antropólogo británico que hizo trabajo de campo precisamente en el Congo, hace un relato donde cuenta qué fue lo que ocurrió entre tantas otras situaciones. Y dice, eh, aquí lo cuenta una muy breve historia que ilustra este uso de la alteridad como reconocimiento del otro para ocultarlo y ocupar su espacio. Cuando ofrecí el Malaki, fiesta del duelo y fiesta en honor de los antepasados, invité a los babingas, un grupo étnico. Los traté como a iguales y eso los enorgulleció. Ahora que han venido a mi aldea, entraron en mi sistema. Y Balandier le pregunta a quien le está contando lo que hizo. ¿Y qué ventaja tendrán? No harán más que cambiar de amo. Y, y la persona entrevistada le contesta, no es cierto. Los trataremos mejor que sus amos antiguos. Y mejor aún, les enseñaremos la vida moderna. O sea, los vamos a civilizar. ¿Qué quiero transmitir con esto? Y con esto ya voy cerrando. La ética de la alteridad es una invitación, primero, a reconocernos nosotros como distintos. Nosotros somos los extraños respecto de otros, así como esos otros pueden ser los extraños
respecto de nosotros. La ética de la alteridad es la invitación que nos lleva precisamente a reconocer que a pesar de que seamos culturalmente, socialmente distintos, la interculturalidad va a darnos la oportunidad de tener un diálogo equitativo, democrático, entre iguales, y no tener que cargar con una historia de encuentros y desencuentros que no hacen otra cosa más que seguir preguntándonos hasta dónde vamos a llegar a pesar de todo lo que ya conocemos de nuestra historia y seguimos repitiendo la historia. Uno de los libros que compartía en pantalla se titula La Revolución Africana. La mayor parte de los países de África, recién hace 50 años atrás, o 60 años atrás, en la década de 50, 60, comenzaron a lograr su vida independiente. Muy recientemente, pero siempre al amparo de la civilización occidental, siempre al amparo o con la intervención de aquellas sociedades autodefinidas como modernas, con el peso de la historia de cargar con genocidios, con etnocidios, y que hoy día los vemos en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por su atención y consultas pueden hacerlas al chat. Y si al final de la exposición tenemos tiempo para responder, lo haré. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Roberto. Muy amable, muy interesante, como siempre, tu disertación, tu exposición. Muy bien, llegamos, ¿no es cierto?, al momento esperado, al momento más especial, sin perjuicio de lo importante e interesante de lo planteado por Roberto, tan profundamente, tan claramente señalado. La antesala perfecta para la exposición que viene. Mi querido amigo Didier Mombilo es ciudadano del Congo. Reside actualmente en Argentina, en la provincia de Salta, pero toda su vida la ha vivido en su país natal, salvo estos últimos años en la Argentina, aunque sé que viajó el año pasado nuevamente al Congo. Estuvo por allá un tiempo y tiene en su memoria fresca esta vivencia de haberse reunido nuevamente con sus compatriotas y particularmente con su familia de origen. Es mucho y poco lo que puedo decir para presentar a mi amigo Didier. Toda una historia especial de un ciudadano africano que viene a vivir a Sudamérica, pero que piensa en un futuro cercano volver al Congo a tomar actividades políticas para tratar de cambiar algunas cosas que son urgentemente cambiar en lo político, en lo económico, en lo social de su país y desde allí contribuir a cambios importantes que él expondrá de manera notable, sin duda. Así es que sin más preámbulo, dejo con ustedes al licenciado, mi querido amigo Didier Mombilo. Adelante, Didier, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bienvenido. Tienes la palabra. No se te escucha. Abre tu micrófono. Abre tu micrófono. No se escucha. No se escucha. Ahora sí. Parte de nuevo. Bueno, muchas gracias, querido amigo Ernesto, muchas gracias, Roberto, sobre todo por tu exposición brillante y sobre la ética de la alteridad.
muy importante en el contexto actual, porque solamente podemos tener un mundo tranquilo, que podemos vivir en paz si entendemos la diferencia de uno a otro, en esa diferencia que nos respetamos mutuamente. Voy a tratar de hablar un poco más del África, pero no África en sí, voy a hacer unos pantallazos general del África y en particular voy a hablar del Congo, porque hablar del África en sí, será poco más extenso, porque como continente tiene 54 países. En el par de minutos que tenemos, no podemos hablar de esto. Bien, Roberto hace rato mencionaba lo que hicieron los europeos. Precisamente el 15 de noviembre de 1884 en Berlín, los europeos decidieron a repartir el África. ¿Por qué decidieron repartir el África? Porque durante la excursión europea en África, empezó a descubrir cada país y entre ellos empezó a entrar casi en conflicto. Según la historia, dice que la Primera Guerra Mundial fue causa de esa repartición de recursos que encontró el África para que cada país tenga una colonia. Se pusieron de acuerdo a repartir. En los libros de la historia lo representa como si la historia del África arrancó en la conferencia de Berlín, volviendo un poco más atrás de lo que decía Roberto sobre la ética de la alteridad, la nación o la civilización, entre comillas, que se considera como civilización, en realidad nunca tuvo eso de ética de la alteridad. Ya viendo que en la historia se determina o se enseña a la gente que el África, es lo que la gente tiene, la gente común, que África arrancó con esa conferencia de Berlín sin teniendo cuenta de su historia pasada. No, el mundo occidental ocuparon historia, tiempo y espacio para negar totalmente la historia africana. Hay no sé cómo decirlo, termo correcto, una estafa intelectual sobre lo que se está escrito sobre África en general. Es sobre el tema de la civilización. La introducción que Ernesto hacía decía muy bien que la África es cuna de la humanidad, no todo salió de la humanidad. Y mencionando los estudios recientes, que solamente hay contradicción a ubicación de donde apareció primero Homo sapiens. Pero más allá de esa discusión, ubicación, es casi unánimemente reconocido en el mundo científico que el origen del hombre es africano. Eso no es ya cuestión de discusión. Entonces, el mundo actual en realidad sigue quedando
en el imaginario común, popular, cuando se habla del África, lo habla como un todo, como un solo país. Olvidando, eso lo acabo de decir, que el África tiene 54 países. De manera general, el concepto del África que está como una unidad, hay que salir de esto en conciencia que tenemos en nuestro patrimonio común. Por eso es muy importante lo que Robert decía sobre ética de alteridad. Solo de esta manera nos va a permitir realmente a conocer, a reconocer cada país del África como corresponde. Eso de una manera general. Lo que habla un poquito más sobre el tema del Congo. Congo es uno de los países que está en el África Central, segundo país más grande del África, tiene alrededor de 110 millones de habitantes, pero con una historia muy complicada. La historia de Congo surge en esa conferencia de Berlín cuando los europeos definieron a repartir el África. El Congo se quedó como un electrón libre, porque diferentes territorios que ellos determinaron asignaron un potencia europeo que lo tenía como colonia de su país. El Congo se quedó sin un tutela legal, entre comillas, porque la negociación de conferencia de Berlín entre los potencias europeos fue llevada a cabo para el rey de Bélgica en la compensación de su trabajo de negociación. El territorio de Congo se quedó en su mano como administrador. Después de la conferencia de Berlín, ese territorio se llamó Estado Independiente del Congo, que implicaba que todos los potencias europeos que tenía un país específico en tutela de ellos, de que Congo se quedaba libre solamente el rey de Bélgica, lo administraba y todas las potencias podían acceder al recurso del Congo. Este concepto hasta hoy todavía sigue existiendo en el mundo europeo, en el mundo occidental en general, porque el desorden, los conflictos que surgen en el Congo es ligado a ese concepto. Eso entre paréntesis. Bien. Después de esa repartición que terminó el 26 de febrero de 1885 en Conferencia de Berlín, Congo se quedó como Estado independiente del Congo en manos del rey de Bélgica, que administró el Congo durante 80 años. Hubo genocidio, creo que el primer genocidio de la historia hubo en el Congo. Mataron mucha gente, lo cortaba la mano para explotar el caucho, porque al mismo tiempo Irlanda inventaron neumática, materia prima era caucho, antes de llegar a Brasil, el caucho que fabricaron el primer tiempo fue del Congo. Fabricaron neumática para las ruedas de auto, fue del Congo. Y el rey de Bélgica cortaba a los congoleños las manos si no cumplía cantidad de kilos de caucho que le pedía a cada uno. Esos genocidios hasta hoy se quedó en silencio porque ahora, poco a poco, Bélgica está reconociendo las atrocidades
que cometieron en el Congo. De 1885 hasta 1908 fue estrictamente propiedad privada del rey de Bélgica, el Congo, propiedad privada. En 1908 ese régimen terminó porque mataron a un portugués que entró en el Congo en forma ilegal, ordenaron que lo mate y ahí el Parlamento Europeo empezó a hacer ruido fuerte, hablar del tema de la atrocidad que pasaba en el Congo, y el rey de Bélgica cedió su propiedad, que era el Congo, cedió al Estado belga. Ahí Congo pasó a ser el Congo belga, que todo el mundo conoce, el Congo belga. De 1908, hasta a 1960, cuando Congo accedió a su independencia. El 30 de junio de 1960, Congo accedió a su independencia. El jefe de gobierno de Congo, que fue Patrice Emery Lumumba, mucha gente lo reconoce, y gracias a él muchos países africanos empezaron a tener su independencia, porque fue un revolucionario. Por eso Roberto decía, la mayoría de los países africanos tuvieron su independencia hace 50, 60 años, exactamente. Y 3 meses después de accesión a la independencia, ahí mataron a Lumumba, porque Lumumba no servía los intereses occidentales. Bueno, porque Lumumba lo mata, porque como la historia, la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, el mundo entró en una época de la Guerra Fría. Y la Segunda Guerra Mundial terminó porque sacaron el uranio del Congo. La primera bomba atómica que fabricaron es lo que sacaron el uranio del Congo para bombardear Hiroshima y Nagasaki. El Congo tenía un lugar muy importante para Estados Unidos en particular, en esos contextos de Guerra Fría, para que no pasa en manos de Unión Soviética. El año pasado, yo cuando fui en Congo, me fui a visitar la mina donde sacaron eso, uranium, que está en zona oeste de Congo, la provincia se llama Lubumbashi. Ese contexto de la Guerra Fría, esa disputa entre Estados Unidos y Unión Soviética, Estados Unidos tuvo como estrategia elaborar un plan electoral para mantener el poder, mano sobre el Congo, sobre África en general, establecer un sistema de instalar los dictadores. Lumumba accedió al poder en 1960, 3 meses. Luego lo asesinó, entra en poder Mobutu de 1961 hasta 97. De 1961 hasta 97, Mobutu reinó sin compartir el poder, en apoyo total de los Estados Unidos para servir los intereses de Estados Unidos.
hasta que se dieron cuenta que ya no les servía, empezó a buscar a reemplazar. Pero más allá de esto, el factor mayor de esto, divorcio entre todos los dictadores que tuvieron poder durante el periodo de la independencia de los países africanos, fue la caída del muro de Berlín. Cuando en 1989 se cae el muro de Berlín, Estados Unidos se asegura su potencia y todo aliado que tenía en el África empezó a pedir que hace entrar la democracia. Entonces, como hubo ya mucho tiempo juntos, todo ese dictador, cada uno empezó a tratar, a decir no y a defenderse, y generaron en la mayoría de los países la guerra civil. En particular en Congo, la guerra arrancó en 1996 y terminó en 97 con mucho muerto y con derrocamiento de Mobutu. Esa guerra de Congo que perdura hasta hoy, de 96 que arrancó, hasta hoy, está hablando alrededor de 10 millones de muertos por esto. No solamente para asegurar el poder, pero sobre todo la guerra de Congo se transformó a un genocidio que es ligado al recurso natural que tiene el Congo. El Congo es calificado como un escándalo geológico por diferentes recursos naturales que tiene. Es de suma importancia. Lo más conocido e importante ahora sobre el tema de la tecnología es Colton. El mismo Congo en la actualidad tiene la misión más grande de paz de Naciones Unidas, hace más de 20 años. Pero curiosamente no hay paz en la zona del este de Congo, donde hay muchos recursos naturales. En 2019 organizaron elecciones en Congo, hay nuevo gobierno, pseudo democrático, que tiene apoyo de Estados Unidos, de Francia, de Bélgica, de Inglaterra, de Alemania, de Israel. Pero el gobierno no logra a mantener la paz, a establecer la paz, ni siquiera mantener, a establecer la paz. Hace un mes que el presidente francés estuvo en Congo en conferencia de prensa con su colega congoleño. Casi hubo un escándalo diplomático. La manera donde estaba pasando la conferencia, porque Europa siempre tiene eso, manera de tratar África, y Congo en particular, las instituciones, como algo de segundo. Como Roberto decía, si no hay personas de primer grado, de segundo grado, eso solamente sobre el plan teórico. Pero en realidad, en el mundo occidental siempre consideraron
diferentes países que no están situados geográficamente en su órbita como los países del segundo, por eso habla de países del tercer mundo. Si hay concepto de tercer mundo basado sobre teoría, los parámetros que el mundo occidental pone, sin teniendo cuenta de la diferencia y la realidad, sí, también hay esos conceptos hasta en el ámbito político, sistema de partenarismo. Europa toma el continente africano como su hijo y lo trata tal cual. Pero de esta manera también, a una parte, yo siempre hago mi culpa de responsable político africano y de la intelectual africana, que sigue sosteniendo el sistema europeo que fue concebido para someterlo, a pesar que ellos saben eso, pero sigue sosteniendo por intereses, egoísmo de algunos, solo por beneficiar de un muy poco para sus propios países, dejar todo fuera por su propio interés. Voy cerrando diciendo, es muy importante en la actualidad, y sobre todo lo que Roberto acaba de decir sobre la ética de la alteridad. Para nosotros, para todos los que están teniendo esa oportunidad, lo que tienen que retener que primeramente eso poner como todos África, eso es un problema que genera eso de conocimiento hasta de valorización de diferentes culturas que está en cada país. Hasta dentro de cada país hay una multitud de culturas que no tenemos idea. Entonces, la manera responsable sería de tener en cuenta que África no es uno. Todo, como se suele presentarse, pero cuando se habla, que trata de hablar con precisión, cada país es en lo posible, cada cultura que está adentro. Porque también el problema mayor es el problema de información hasta el mundo científico. Yo participé en una radioconferencia cuando alguien quiere citar a África, lo cita África. No puede decir el Congo, no puede decir el Sudáfrica, no puede decir Ghana, etc. No, dice África. Y de esa manera no contribuye a que la gente toma realmente dimensión de lo que es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Realmente tus palabras no solamente nos ilustran, sino que también nos conmueven. Esta sensación que en lo personal me queda porque al escucharte uno comprende un drama que particularmente también lo hemos conversado y que es el drama de África y el drama del Congo en particular. Por ejemplo, con lo que tú decías recién de la explotación del coltan, el 80% de las minas de coltan en el mundo están en el Congo. Y la explotación de las minas no solamente se concentra en poderes como internacionales, europeos y otros, sin que esto signifique un beneficio importante para la ciudadanía, ¿no es cierto?, para el desarrollo del país. Así como señalaste, por ejemplo, de manera impactante, el uranio extraído del Congo también
fue la base fundamental para la fabricación de las bombas nucleares, bombas atómicas, quiero decir, que usó Estados Unidos para bombardear Hiroshima y Nagasaki. Y así sucesivamente las grandes riquezas de diamantes del Congo, las riquezas de cobre, de minerales en general, toda su fauna maravillosa, todos los animales que nosotros nos imaginamos siempre que existen en el África están en el Congo. Y eso es espectacular. Quería hacerte una pregunta para después dejar abierta la palabra a los participantes. Tu particular interés para contribuir a revertir en la medida de lo posible, de tu alcance, esa situación del Congo, de tu patria. ¿Cómo ves tú la posibilidad de contribuir a eso y qué estás dispuesto a hacer? Siempre hay posibilidad. En la medida uno se propone, teniendo en cuenta la realidad, trabajando para lograr esos objetivos. En mi caso particular, tengo aspiración política. A pesar que la política en Congo no es cuestión sencilla, porque como hay mucha corrupción, y el aparato de represión también es muy grande. Entonces, todo lo que se riega a llevar a cabo una transformación, tienen que prepararse si realmente quieren lograr eso, a llegar a un sacrificio supremo. ¿Qué implica sacrificio supremo? Es que su propia vida no tenga que tener mucha importancia sobre el objetivo de transformación de la mayoría de la vida de los congoleños. En mi caso, estoy trabajando en cuestión política y en mi regreso poco a poco en el Congo para trabajar, para llevar una idea nueva, para transformar, porque fue muy duro para mí el año pasado cuando estuve en el Congo contemplar que es un país grande con tantos recursos, pero la vida que la gente está pasando por la clase política, por ineptitud de la clase política, por avaria de la clase política actual, me dio mucha pena. Pero eso solamente me da la motivación de trabajar, de estudiar, de elaborar proyectos para algún día a transformar eso, esta realidad que es una realidad muy penosa. Ustedes imaginen que Congo, sobre 110 millones de habitantes que tiene, más o menos, hay solamente 3% que vive bien. Y es una cosa inadmisible. Es una cosa inadmisible. Muchas gracias, Didier, por tu respuesta. Doy la palabra a quien quiera hacer alguna consulta, algún comentario, por favor. Que coloque la manito o que directamente pida la palabra. Profesor, yo tengo una consulta, Sandra. Sandra, adelante. Pregúntele a Sí. Le quería preguntar, ¿a qué se refiere con que hay tantos recursos, pero por culpa de la clase política no, la gente vive muy mal? ¿Qué pasa con los recursos? ¿Los aprovechan los políticos? ¿No le llega a la gente? ¿Cómo es? ¿Aló? ¿Aló?
Está cerrado tu micrófono. Bien. No sé si puedo contestar o hay otra pregunta, Ernesto. No, contesta nomás. Bien. Bien. Sandra, buenas noches. Buenas noches. Cuando yo hablo de recursos que no está aprovechando el país, porque realmente el Congo, con todos los recursos naturales que tiene, los gobiernos, los políticos de turno, lo que hace solamente hace el contrato que beneficia solamente a ellos y a su pequeño grupo familiar. El resto, Ok. el resto del país no le importa. En Congo hay escándalo con el tema de la corrupción, porque en Congo no se roba $100,000, no. En Congo, solo cuando se desata el escándalo de los políticos, son millones de dólares que roban. Ejemplo más concreto, el gobierno que entró en 2019, 100 días luego, el director de gabinete del presidente, que reemplazaba, tomaba función de jefe del gobierno, estaba involucrado en un robo de $500 millones de primeros 100 días de proyecto que el gobierno había adoptado para realizar. El señor se terminó en cárcel 6 meses y luego, para gracia presidencial, salió. Y ahora, hace par de meses, lo nombraron ministro de Economía del Congo. Con eso te digo todo. Oh, qué terrible, sí. Muchas gracias. Muy interesante su presentación. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una consulta internacional también. Nuestro querido amigo Andrés Urrea, desde Colombia, quiere hacer una consulta. Adelante, mi querido amigo Andrés, un abrazo, aprovecho de saludarte y agradecerte por conectarte a este seminario. Adelante. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, igual aprovecho para darte un cordial saludo y mandarte un cariñoso abrazo. Al amigo Didier, bueno, yo me incorporé un poquito tarde porque estaba justo en una consulta, pero quería más como una pregunta como de reflexión. Dicen que la unión hace la fuerza, ¿cierto? A veces hace falta, y yo también lo siento con muchas injusticias que vemos tanto acá en Colombia como en Chile, motivos por los cuales yo incluso he emigrado de Chile a Colombia nuevamente, tanta injusticia, donde uno se da cuenta la falta de unión, que cuando hay unión realmente se ven los cambios. ¿Tú consideras, Didier, que en este proceso y en esta necesidad que hay de generar cultura, hace falta de pronto, y valga la redundancia, generar una cultura de unión, no solamente en el pueblo africano, en el pueblo del Congo, sino en los pueblos que se ven oprimidos por la injusticia y por tantas cosas que se ven? Gracias, Didier. ¿No se escucha? Buenas noches, Andrés. No sé si entendí bien tu pregunta sobre unión que vos estabas diciendo. El par de años pasado estábamos en Temuco con Ernesto, en conferencia que organizaba en la universidad. Hablamos un poco más de la relación entre los países africanos y los países latinoamericanos. Esta unión, ¿por qué lleva a colación eso, conferencia? Porque la idea era concientizar un poco más que tenemos que tener presente para que salgamos adelante no contra. Con esa situación de los países del sur en general, los países de África, los países latinoamericanos, lo que teníamos que hacer, teníamos que unificarnos fuerza para salir adelante. Lo que no pasa muchas veces en
el mundo que sea política o mundo intelectual de los dos continentes. No hay una relación casi fluido entre continente africano y continente América Latina en general. Casi no hay. Por gráfica lo doy en situación política, situación diplomática de Congo en sí. Acá en América Latina, ¿cuáles son las representaciones de los países que Congo tiene en América Latina? Casi nula. Tiene solo en Buenos Aires un consulado y en Brasil. Viceversa, toma Argentina, que yo donde yo vivo, en África en general, ¿cuánta representación diplomática tiene? Tiene 7 representaciones diplomáticas nada más, sobre 54 países. Eso como un ejemplo. No, el tema que vos acabas de mencionar, Andrés, sobre el tema de unión para hacer la fuerza, es un tema muy, muy importante. De hecho, yo lo llamo formalmente a Ernesto, a través de su fundación, de intensificar la relación con diferentes instituciones africanas para que todo el tiempo pueda compartir y tratar de pensar comúnmente para salir adelante todo con la situación que sea político o intelectual o científico, como quiere llamarlo. No, es indispensable que seamos unidos culturalmente para que dejamos hacer los países de tercer mundo como, entre comillas, como el mundo occidental suele llamar. Gracias. Muchas gracias, Titi. ¿Alguna otra consulta? Por favor, adelante. Muy buenas tardes, Juan Coronado por acá. ¿Alguna difusión, aparte de estos temas que nos tocan a todos, empezar el sufrimiento de varias personas? Doloroso escuchar al profesor Didier lo que plantea con su pueblo. ¿Esta difusión podría ser más ampliada a que lo conocieran más personas, como difundir de forma de publicidad para así generar alguna ayuda extra al pueblo de Congo y así al África, en realidad, como usted nombraba, que es tan rica en varios recursos naturales? Esa es mi pregunta, profesor. ¿Acaso se puede difundir de alguna forma, canalizarlo, sí. para que se pudiera ampliar esta difusión? Sí, sí, efectivamente, Juan Luis, estamos grabando este seminario y lo vamos a difundir por las redes sociales, sin duda, que es nuestro modesto aporte, pero que tiene un alcance y una profundidad que estará dado por el interés que el público tenga, y desde ya todos los presentes están invitados a sumarse a esta difusión de este seminario, porque efectivamente compartimos lo que tú señalas. Si estamos desarrollando esta actividad es porque creemos la importancia de conocer la realidad del Congo, la realidad de África, desde esta mirada sudamericana, como decíamos al comienzo, desde donde sabemos muy poco. Así que efectivamente así lo vamos a hacer. Muchas gracias. Tenemos una consulta de Gonzalo Sánchez, profesor de la Universidad Arturo Prat. Adelante, Gonzalo. Buenas tardes, hola Ernesto, ¿qué tal? Didi, ¿qué tal? Ya te he visto alguna vez, años anteriores, ante pandemia, estuviste de visita por allá y me recuerdo tu presencia. Una consulta, e incluso yo creo que Roberto también podría, desde la mirada antropológica, responderme también. Me da la impresión, me da a entender que el concepto de esclavitud o un nuevo concepto de esclavitud, la África la está viviendo. Esa es mi consulta. No, se escucha. ¿Ahora se escucha? Didier, ¿no te escuchas? Ahora sí me escuchan. Ah, Sí. No entendí bien su pregunta. Decía concepto de plenitud.
No, No, no. no. Te pregunta Gonzalo si con lo que tú expones de alguna manera hoy día se está dando en esta realidad que tú expusiste, se está dando una nueva forma de esclavitud también en esta realidad que tú expusiste. Exactamente, exactamente. Es una forma de esclavitud moderna que no tiene nombre, pero la realidad es, porque mira, hay un informe que hicieron, la investigación sobre explotación de Colton en 2005, para ver cómo usaba los niños para explotar esa minería, que ahí en el Congo lo vendía como, toma un ejemplo, $1 en Europa, €1 en Europa lo vendía 50 euros. Y la condición que la gente explota eso es una condición inhumana. Pero por todo eso multinacional no trasciende, nadie lo toma en serio, ¿no? Yo te puedo asegurar que en la actualidad el Congo sigue viviendo eso, esclavitud, en su propio país. Muy bien, gracias. También está por ahí la pregunta, parece, de Julie Jaramillo. Adelante, Julie. ¿Cómo Ernesto? No te escucho. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta principalmente iba para el profesor Roberto, de que cómo él se refirió a la ética de la alteridad, ya desde el punto de vista biológico, filosófico, cómo esto puede influir, ya que se refería a las etapas de reconocimiento hasta llegar al tema de cómo uno iba a comprenderlo y respetarlo. ¿Cómo puede influir de manera para realizar un cambio ya sea político y social? ¿Cómo esto puede influir para realizar un mejor cambio? Roberto, por favor, adelante, la respuesta te corresponde esa pregunta a ti. Así es, ya, muchas gracias, Julie, gracias ahí por la pregunta. Que me ponen aprietos, pero bueno, veremos cómo salimos de esto. A ver, cuando yo decía que la ética de la alteridad es una invitación primero a reconocer que somos todos iguales, ¿ya? Cuando podemos dar ese paso y nos miramos al espejo y vemos a alguien que es distinto, pero que también es igual en condición humana, en dignidad, en derechos, estamos dando un primer paso para empezar a comprender nuestra vida en sociedad, para comenzar a comprender qué hace que seamos diferentes y a pesar de que seamos diferentes, no somos muy distintos unos de otros. Luego de reconocernos en la diferencia y conocernos, ¿ya? Yo digo que el paso siguiente, desde una mirada más profunda, desde lo humano, es el respeto por la diferencia. Eso nos ayuda o nos podría ayudar a construir sociedades a cualquier escala más democráticas, más equitativas en el sentido de justicia social. Y eso es aplicable tanto en nuestra vida diaria, en el espacio familiar, en el espacio vecinal, como también en lo académico o en lo laboral o en el futuro ejercicio profesional, en el caso de estudiantes que hoy día están en procesos de formación. Una condición social privilegiada, acceso a recursos culturales privilegiados, no garantiza que podamos reconocer al otro como un igual. A veces esas diferencias sociales se transforman en desigualdades. Y la ética de la alteridad busca todo lo contrario, que a partir del reconocimiento de la diversidad nos reconozcamos como iguales. Y eso parte primero por uno, haciendo ese ejercicio interno. Yo diría que por ahí a la pregunta de Julie, para ir desde la diferencia hasta el respeto. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Didier, para ir cerrando, te pediría que abrieras tu cámara nuevamente, por favor. Y Roberto también. Sí, muy bien. A ver, Roberto, abre tu cámara, por favor. Te felicito además, Didier, por ese traje, ¿no? Realmente notable.
Muy digno muy propio de ti. Ah. Muchas gracias. Bueno, estamos en la hora del cierre. Habíamos calculado más o menos cerca de 1 hora y media. Estamos en el tiempo. Quiero finalmente agradecer, en primer lugar, a nuestros expositores, a Roberto y en forma muy particular a Didier, que nos han traído ambos desde sus miradas dos temas extraordinariamente importantes y complementarios. Tal como decíamos, la perfecta antesala para la exposición de Didier fue la ética de la alteridad expuesta por Roberto magistralmente, como siempre. Y el conocimiento del Congo, el conocimiento de la realidad africana en una parte, porque sería para tener muchas conversaciones que las vamos a tener, porque el tema realmente así lo merece y así nos obliga, diría yo, porque desde Sudamérica en general hoy día tenemos por ejemplo, la visita tan importante de Andrés Urrea desde Colombia, que se ha conectado. Tú, Didier, que estás en este momento en Argentina, nosotros acá en el sur de Chile, algunos amigos en otras comunas de la región de la Araucanía, como Gonzalo en Victoria y otros en Santiago. Entonces, y tal como decía Juan Luis hace poco, el deseo, imagínate, el deseo de poder mostrar a otros esta realidad, estas temáticas de conversación. Así es que la invitación la tomamos para difundirlo de la mejor y mayor manera y agradecer de nuevo a ti, Didier, a Roberto y por supuesto a cada una de las personas que hoy día han estado presentes. Se apagó tu cámara, Roberto. A cada una de las personas que han estado presentes. Muchísimas gracias, muy gentiles a nombre de la Fundación Pensamiento Sur Patagonia, desde el sur de Chile, desde el sur del mundo. Y quiero dejar con la palabra a Roberto, que tiene un mensaje bien importante antes de que nos despidamos. Por mi parte, un abrazo muy grande para cada uno de ustedes y para nuestros expositores. Adelante, Roberto, con esto cerramos. Sí, era un aviso muy puntual. En el chat de esta sesión dejé el correo de la fundación, fundacionsurpatagonia@gmail.com, para que a esa dirección escriban enviando su nombre completo para posteriormente hacerles llegar la certificación por la asistencia a esta jornada. Eso, que tengan una muy buena tarde, muy buenas noches ya. Un abrazo. Gracias, abrazos grandes para todas, para todos, Didier. Un abrazo muy grande. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.